Buenos días. Qué gusto, qué privilegio, hermanos, poder estar una vez más como iglesia juntos, ah, permitiendo que el Señor nos enseñe, que reconocer como iglesia, como hijos, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios, el poder participar con nuestras ofrendas, es reconocer que tenemos a un Dios fiel, que tenemos a un Dios que sabe cuidar de los suyos, a un Dios que provee para nuestras necesidades. Amén. ¿Qué tal si empezamos este tiempo dándole gracias a Dios y colocándonos delante de Él para que podamos ser enseñados y para que Él hable a nuestras mentes, a nuestros corazones y podamos nosotros aprender lo que Él quiere enseñarnos en la mañana de hoy? Amén. ¿Qué tal si nos acompañan en esta oración? Amado Dios, te bendecimos, Padre Santo, te damos muchas gracias por el increíble amor tuyo por cada uno de nosotros. Gracias porque somos contados como hijos tuyos. Gracias porque como hijos podemos reconocer tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Dios, en medio nuestro. Gracias porque podemos reconocerte como aquel que provee, Dios, para todas nuestras necesidades y podemos reconocerlo y hacerlo, Señor, a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, Señor. También gracias porque nos permites estar aquí, Señor, sentados a tus pies, Señor, para escuchar lo que tú quieres para nosotros, para aprender de ti, Señor, para poder conocerte y para poder entenderte un poquito más, Señor. Entonces es una buena oportunidad en esta mañana para acercarnos a tu palabra y para acercarnos a lo que tú quieres enseñarnos a cada uno, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que tu palabra, Señor, sea bendecida y que tu palabra sea expuesta y una realidad, Señor, para nosotros en esta mañana. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre es un privilegio la oportunidad de poder estar meditando en la palabra de Dios, en lo que Él quiere enseñarnos. Y en estas 2 domingos anteriores hemos estado en una serie meditando en torno a una familia, a un hombre, y a partir de allí pues hemos destacado diferentes verdades que el Señor ha traído a nuestros corazones. ¿Sobre quién hemos estado trabajando estos últimos 2 domingos? ¿Sobre quién? Abraham, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de retomar una última parte de esa historia de Dios con Abraham. Y esa historia de Dios, pues además de Abraham, involucraba a su familia, a su esposa, ¿no es cierto? Y es la historia de Dios en esta familia, en este hombre, en esta mujer. Y cosas bien interesantes hemos podido meditar, hemos podido estar reflexionando en torno a ellos. Y hoy vamos a tomar otro momento de la historia de Dios en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Entonces continuamos y retomamos esta historia de Dios, este trato de Dios, esta obra de Dios en medio de esta familia. Y permítanme comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser evaluados? ¿Nos gustan las evaluaciones? Piensen en su época de estudiantes, si aún lo son, si hace poquito pasaba. Bueno, ¿nos gustaban las evaluaciones? ¿Para qué una evaluación? A ver, ¿quién me ayuda? Bien, gracias. Para saber si habíamos o no habíamos aprendido, ¿no es cierto? Bien, ¿quién más? ¿Para qué las evaluaciones? ¿Cómo les iban las evaluaciones? ¿Bien o bien? Cuando uno ha aprendido y cuando uno sabe, uno en la evaluación llega ¿cómo? Llega tranquilo, llega bien, ¿no es cierto? Pero cuando no, entonces ahí es donde ya vienen las famosas ayudas didácticas. En el primer servicio me dijeron la famosa copia, las famosas papelitos ahí, ¿por qué tenían que usarse? Pues porque
como que parece que no habíamos aprendido y teníamos que echar mano de ese tipo de cosas para poder enfrentar esa evaluación, ¿verdad? Y vamos a ver que en la historia de Dios con Abraham, Abraham tuvo que enfrentarse a una evaluación. Abraham y su esposa tuvieron que enfrentarse como familia a una evaluación de parte de Dios. ¿Sabían eso? ¿Cómo les habrá ido a Abraham y a Sara en esa evaluación? Bueno, vamos a mirar, pero vamos a recordar un poco entonces ese proceso con Abraham y con Sara. Entonces uno puede ver una línea de tiempo de lo que hemos venido trabajando en domingos anteriores sobre diferentes momentos de Abraham y de Sara en su historia, en su relación con Dios. Un primer momento, Génesis 15:6. ¿Recuerdan cuando Dios hace la promesa a Abraham que lo va a bendecir, que va a hacer de él una nación grande, ¿no es cierto? Y para confirmarlo como buen maestro, entonces le dice, bueno, venga, vamos a salir, cuente las estrellas. ¿Pudo contarlas? No. Complicado, ¿no es cierto? Le dice, así va a ser su descendencia de numeroso. Y dice en el versículo 6, capítulo 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces en Abraham nos cuenta en ese texto bíblico que hubo fe, creyó a lo que Dios estaba diciéndole con relación a lo que vendría, a esa promesa, ¿no es cierto? Y dice que le fue contado por justicia. Pero también veíamos que no todo en la vida de Abraham era tan chévere. Habían cosas que debían ser cambiadas y en las que Dios intervino y en las que Dios estaba interesado porque cambiaran. Capítulo 12 y capítulo 20 de Génesis nos dejan ver cómo esta pareja tenía una lucha, pongámoslo así, y era que eran como mentirositos. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 12 llegó frente a un rey y le preguntó quién era esa mujer? Y Abraham tuvo miedo de que pasara algo y que dijo que era. ¿Quién era? La hermana. Y en el capítulo 20 vuelve a suceder algo similar y se enfrentan o se ven frente a Abimelech, un rey, y le dice exactamente lo mismo, no, es mi hermana. Entonces Abimelech toma a Sarai, pero por revelación de Dios le dicen no vaya a tomar a Sarai porque es esposa, porque es la mujer de Abraham. Entonces Abimelech dice, ¿cómo así? Y se va y enfrenta a Abraham, ¿por qué usted me está diciendo mentiras? ¿Por qué no me dijo que era su esposa? ¿Por qué me está diciendo que es su hermana? Y mire lo que dice el versículo 13 en el capítulo 20. Dice, y está contando a Abraham el por qué hizo esto. Dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas, mi hermano es. Entonces Abraham nos está contando que ya tenía un convenio, que ya tenía un trato con Sara y le está diciendo, cada vez que lleguemos a un lugar, usted no va a decir que es mi esposa, sino que es mi hermana, como mentirositos, ¿no? Pero nos deja ver que también es una familia que tiene las mismas luchas que tenemos posiblemente usted y yo, ¿no es cierto? Una familia, personas que enfrentamos y que estamos luchando con ese tipo de situaciones. Entonces nos podemos identificar con Abraham y con Sara en este momento. Sin embargo, no es excusa y no es lo que Dios quiere. Y más adelante vamos a ver qué pasa con esto. La semana pasada, el domingo pasado, entonces veíamos cómo Dios ratifica esa promesa de un hijo, ¿no es cierto? Y fue bien interesante descubrir, uno a veces piensa y recuerda en la historia que fue Sara la que se rió, ¿no es cierto?, cuando Dios le está diciendo que va a tener un hijo. Pero era bien interesante recordar y descubrir que a Abraham también le sucedió lo mismo, ¿no es cierto? Y este texto lo trabajamos la semana pasada, Génesis 17, versículo 17. Desde el 16 está hablando Dios. Dijo también Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Es bien interesante la descripción que están haciendo acá, porque nos deja ver qué está pasando en el corazón de Abraham. Y uno dice, se postró, ay, tan espiritual, está orando. No, no está orando. Hay cantidad de pensamientos que hay en su mente, que hay en su corazón, y nos deja ver qué está pasando allí. Dice que se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Entonces, esa fe de Abraham necesitaba ser pulida, lo veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, si en el capítulo 15 está hablando de que fue contado por justicia, nos está mostrando unos capítulos adelante que ahora hay incredulidad, que ahora hay duda, que no hay tanta certeza en eso que Dios está haciendo. Y más adelante, en Génesis 18:12, sucede exactamente lo mismo con Sara. Abraham estaba fuera de su tienda hablando con unos hombres enviados por Dios, y esos hombres le están ratificando que van a tener un hijo. Es más, hasta les dio el nombre. Les va a decir, le va a colocar por nombre Isaac. Hasta el nombre les está dando allí. Pero resulta que ahora aparece o entra en escena Sara, que también hace lo mismo que hizo este cabezón de Abraham. Está riéndose y está diciendo, ¿cómo así? A esta edad yo voy a estar dando hijo. A esta edad vamos junto con Abraham a tener un hijo. Y le preguntan a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y es bien interesante, en el capítulo 18, versículo 14, lo que continúa diciendo. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué tal si le pregunta usted a la persona que tiene al lado, los que nos están viendo allí desde la transmisión, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nuestra respuesta podría ser no, pero para la de Sara, pues, como que no era tan fácil y tan sencillo entender lo que Dios estaba haciendo, ¿no es cierto? Y continúa el relato bíblico y dice, al tiempo, es decir, 9 meses, voy a venir y voy a cumplir esa promesa. Ustedes van a tener un hijo. Y podemos saltar al capítulo 21, donde ya esa promesa es una realidad. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. O sea que lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo hace. ¿Cuándo? No sabemos. A veces, como en esas empresas de mensajería, queremos que sea ya, que sea para hoy mismo, pero resulta que es en el tiempo de Dios. Dice, visitó Jehová como lo había dicho e hizo como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y continúa el relato diciendo lo que Dios también le había que debía hacer con ese hijo. Entonces, en este punto ya vemos una promesa cumplida, ya vemos a un Abraham y a una Sara que podían confiar y que podían entender y que podían estar aprendiendo de quién es Dios. Juan 6:45 nos dice que vamos a ser todos enseñados por Dios. Así que ubíquese otra vez en su época de estudiante, y si algún la tiene, pues es más fácil, más chévere recordarla. Como estudiante, entonces Dios nos dice, seremos todos enseñados por Dios. Y continúa el relato en Juan 6:45 diciendo, así que todo aquel que aprendió, ¿no es cierto? Entonces no es solamente que seamos enseñados por Dios, sino que como estudiantes de Dios, como hijos de Dios, debemos aprender. Y ese proceso de aprendizaje se evalúa o se hace, se ratifica mediante un proceso de evaluación. Y parece entonces que Dios está interesado en evaluar. Pero es bien interesante ver por qué Dios quiere evaluarnos. Vamos a mirar entonces en esta última parte. Entonces estamos viendo toda esa línea de tiempo que ha pasado con Abraham. Nos encontramos ahora en Génesis capítulo 22. Uno de los últimos capítulos donde nos cuenta de esa historia de Dios con Abraham y con Sarai, ¿no es cierto? Y miren cómo arranca el capítulo 22, versículo 1.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Si quiere usted reemplazar esa palabra probó, entendémosla como evaluó. En este proceso Dios está interesado en probar, en evaluar a Abraham y a Sara. Y uno pensaría a veces, ¿por qué evaluar? ¿No es cierto? Y ya nos decían acá, no, pues es para mirar si hemos o no hemos aprendido. Y ese punto de vista es correcto. Ahora, Dios no necesita evaluar en el sentido que Él ya sabe qué va a pasar, ¿no es cierto? Él sabe, ¿será que Dios sabía lo que estaba pasando con Sara y con Abraham cuando se rieron? Claro que lo sabía, porque la Biblia nos está preguntando, que le preguntaron por qué se rió Sara, ¿no es cierto? ¿Será que Dios sabía lo que estaba pasando cada vez que ellos como pareja se presentaban no como esposos sino como hermanos? Claro que sí, Dios lo sabía. Entonces, si ya lo sabía, no era porque Él necesitaba evaluar. La evaluación en este caso, en este punto, no era para Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? La evaluación era para Abraham y para Sara, para que ellos entendieran qué tanto estaban aprendiendo de Dios, qué tanto habían aprendido y qué tanto les faltaba. Entonces, por eso en este punto dice que probó Dios a Abraham. Otra vez, no porque Dios no supiera qué iba a pasar, sino que esa evaluación era necesaria para que Abraham entendiera qué estaba comprendiendo, qué había ya aprendido de Dios. Entonces lo llamó y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y miren lo que le dice en el versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué tal eso que le está diciendo Dios a Abraham? Habían esperado 25 años desde que Dios le dijo que iba a hacer de él una nación grande. Luego finalmente ya nace Isaac y ahora en este punto le está diciendo vaya y ofrécelo en sacrificio, en holocausto. ¿Qué podría haber pensado Abraham? Pongámonos en los pantalones, bueno, en las faldas, pongámonos en las faldas de Abraham en este punto. Ya es papá, ya Dios cumplió su promesa y ahora Dios le está diciendo vaya y sacrifique a ese hijo, a Isaac. Y fue específico, porque Abraham hubiera podido decir no, pues ahí está el otro hijo Ismael, vamos a sacrificarlo a él. Pero el texto que Dios le dice a su único hijo, a Isaac, ofrécelo en sacrificio. ¿Fácil esa evaluación? Complicada. No es tan fácil, pero allí está Dios. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Allí podríamos preguntar, ¿será que Abraham le contó a Sara? ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, la Biblia no nos da detalles, pero sí nos dice que se levantó muy de mañana, madrugó, tal vez para que Sara no lo viera, bueno, no sé, eso es especulación, pero aquí nos está diciendo, ya tenían la instrucción de Dios, vaya sacrifique a Isaac. ¿Qué pasaría o qué podría estar pasando por la mente de Isaac? ¿Cómo es posible que Dios me da un hijo y ahora me está pidiendo que lo sacrifique? ¿Por qué me lo quita? Y entonces, pues, ¿para qué me lo da? Podríamos pensar, ¿no es cierto? Y aquí podemos, entre nosotros pensar esa parte. Dice, se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, ¿cuántos días han pasado desde que salió de su tienda al lugar que Dios le dijo que debía ir? 3 días. ¿Ustedes imaginan eso? Caminando 3 días con sus siervos, con la leña, con su hijo. ¿Qué puede estar pasando por la mente de Abraham? Tiene 3 días
para cantidad de pensamientos estar ahí dándole vueltas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en una sala de espera en un hospital. Uy, es un tiempo que se hace largo y le queda a uno tiempo para pensar y para pensar. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué hago si? ¿Y qué? Pues en este momento nos está haciendo esa descripción. 3 días. Abraham cabezón, con cantidad de pensamientos, de ideas, de preguntas, tal vez reclamos, no sé. 3 días con todo esto en su cabeza. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno y yo y el muchacho. Entonces voy a hacer una paréntesis aquí, porque aquí ya nos están diciendo alguna característica de Isaac. Ya no era un bebé, ya no era un niño, era un muchacho, un joven. Yo puedo pensar y me identifico aquí con su merced, un muchacho, un joven. Entonces ya había pasado tiempo. Abraham había estado disfrutando de ese hijo que tanto había estado esperando, que Dios le había dado, ¿no es cierto? Y lo está presentando aquí como el muchacho. Entonces entra ahí. Ahora, usted y yo sabemos de pronto cómo termina la historia, ¿no es cierto? Pero en este punto, ¿Abraham sabía qué iba a pasar? No, Abraham no sabía. Y nosotros podíamos decir, ay, sí, sucedió esto, y después sucedió esto, y listo. Pero para Abraham era una incertidumbre, no tenía certeza de qué iba a pasar. Entonces, imaginémonos a un Abraham sin saber lo que ya sabemos usted y yo a través de la palabra que pasó. No era tan fácil para Abraham, no era tan sencillo, pero ahí estaba en ese proceso, en esa evaluación de Dios con él. Y miren lo que le dice Abraham a los siervos: ustedes esperen aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué les dice? ¿Qué van a hacer? Les da 2 verbos, 2 acciones que van a hacer. Van a, ¿qué dice su Biblia? Versículo 5 del capítulo 22. Vamos a adorar, y luego le dice, y volveremos. Pues Abraham ya estaba acostumbrado, o no acostumbrado, ya habíamos visto que capítulo 12, capítulo 20, pues era como muy fácil para él decir mentiras. Sarai no es mi esposa, es mi hermana. ¿Será que lo que les está diciendo a los siervos es una mentira? Pues ya lo había hecho antes, porque le está diciendo, ustedes esperen aquí, nosotros vamos a adorar y volveremos. Tenía esa certeza, o por lo menos la estaba manifestando, de que algo iba a pasar, no sabe qué, pero que iban a volver. O podría ser que esté diciendo algo como para salir del paso. Eso 1. 2, le está diciendo vamos a ir a adorar. Entonces, ¿será que ellos cogieron la guitarra, se la echaron al hombro, el piano se lo echaron al hombro, el bajo se lo echaron al hombro para ir a adorar? No, entonces encontramos que esa adoración tiene que ver con obediencia. Usted y yo adoramos no únicamente los domingos cuando como hijos de Dios cantamos y nos unimos a ese coro dándole gracias a Dios. Adoramos en el día a día cuando somos obedientes y cuando estamos demostrando y comprendiendo lo que Dios nos está enseñando. Pero está diciendo entonces Abraham allí, espérenos aquí, vamos a ir con el muchacho, vamos a ir a adorar y volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Además lo puso a cargar, ¿no? Chévere. Pues claro, él era el muchacho, tenía fuerza. Venga, dime. Claro, estaba joven, usted que todavía tiene ánimos y hágale. La puso sobre su hijo Isaac y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahora, recordemos aquí que el sacrificio, el holocausto, lo hacían entendiendo por qué lo hacían. Es decir, cuando una persona hacía o ofrecía sacrificio a Dios, entendía eso que había pasado mucho tiempo atrás en Génesis, que Dios fue el primero que hizo el sacrificio porque tomó la vida de un inocente, de un cordero inocente, sacrificó y derramó sangre para cubrir esos pecados o la embarrada, digamos, de Adán y de Eva.
Dios fue el primero que sacrificó. Y de ahí en adelante, Adán, Eva, Abraham, Noé, todos iban a hacer ese sacrificio en concordancia o entendiendo por qué lo hacían. Yo soy pecador, yo merezco morir, pero Jesús está proveyendo, Dios está proveyendo una forma para cubrir ese pecado, y es a través del sacrificio de un animal. Pero además prometió también que vendría alguien como sacrificio perfecto, Jesús. Entonces, cada vez que ellos hacían sacrificio, entendían por qué lo hacían, qué era lo que significaba eso. ¿Será que Isaac era la primera vez que acompañaba a su papá a hacer sacrificio? No creo. Como muchacho curiosito debía ser, y seguramente Isaac o Abraham le estaba enseñando por qué del sacrificio, ¿sí? Y miren lo que continúa diciendo y lo que le pregunta a Isaac. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío, papito, papi. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién era el cordero? Él. ¿Qué le debió haber contestado a Abraham? ¿Es usted? ¿Sería fácil para Abraham decirle eso? Era su hijo, su muchacho, el que Dios le había prometido. Y ahora este muchacho le está preguntando: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren lo que le está diciendo. ¿Le estará diciendo alguna mentira otra vez? ¿Qué puede estar entonces pasando por la mente de Abraham para dar esta respuesta? Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y eso fue lo que dijo, pero otra vez en su cabeza él sabía y había estado pensando y había estado recordando, y 3 días había estado dándole vueltas a ese asunto que Dios le había dicho: sacrifique a su hijo. Qué momento tan duro para ese papá. Y continúa el texto, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña. Hasta ahí no hay problema. Pero mire lo que sucede: y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y unos versículos antes le había preguntado a Isaac: ¿dónde está el cordero? Dios se va a proveer de cordero. Y en esta parte lo está atando y lo está colocando encima de ese altar. Ahora, recuerden que era un muchacho. ¿Será que Isaac hubiera podido por fuerza ganarle a Isaac y salir a correr y perdérselo? Claro que sí. Pero entonces vemos que algo también Dios está enseñándole a Isaac. Además de estar enseñándole a Abraham, Dios también se está tomando el tiempo de enseñar a Isaac. Mi papá me está colocando en este altar. Mi papá me está atando para ofrecer ese sacrificio. Eso se llama obediencia. Eso se llama dependencia. Isaac también necesita conocer a Dios. Isaac también necesitaba ser ejercitado y evaluado en su fe. Isaac entendía que si su papá estaba haciendo eso, no era de gratis, sino porque en su relación con Dios estaba siendo obediente. Y allí encontramos entonces en escena a un Abraham siendo enseñado por Dios, pero también a un Isaac siendo enseñado por Dios. Por eso entonces cuando entendemos Juan 6:45, y serán todos enseñados por Dios. O sea que además de Abraham y además de Isaac, usted y yo estamos siendo enseñados por Dios. ¿Desde hace cuánto? Desde hace mucho. Y dice también la palabra que Él todos los días
perfecciona esa buena obra. Entonces hoy también el Señor nos está enseñando y nos sigue enseñando. Y está allí entonces Abraham, está allí Isaac. Dice, y extendió en el versículo 10 Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham pasó la evaluación. Ya podía entender que estaba siendo evaluado por Dios, y ahora él puede entender: ahora confío en Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Está hablando de Abraham y particularmente se puede ubicar en esta parte sobre lo que está pasando. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, otra vez, cuando fue evaluado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces miren que nos deja ver qué está creyendo Abraham de Dios. Está diciendo: Dios, yo sacrifico en obediencia, pero también estoy creyendo que tú eres todopoderoso aún para resucitar a este hijo de los muertos. Miren la confianza que estaba mostrando Abraham. Y otra vez, Dios ya la conocía, Dios ya la sabía, pero era necesario que Abraham entendiera que ya estaba aprendiendo, que ya había aprendido eso que Dios quería enseñarle. Bien interesante entonces cómo ese proceso de evaluación, otra vez, no es para Dios, es para Abraham. Y en ese proceso de Dios necesitamos ser evaluados por Dios. Por eso David dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Entonces necesitamos ser evaluados por Dios. Y cuando Dios nos evalúe, no lo hace para decirle: perdió. No lo hace para mostrarnos lo mal que estamos haciendo, porque Él ya lo sabe. Pero en este punto con Abraham está probando a él que ya le conoce, que ya le cree, y que en ese punto está dispuesto a dar a su hijo. Y está diciéndole, recuerden lo que le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Y miren lo que sucede después. Versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios le dijo, Abraham le dijo: Dios se va a proveer de un cordero. ¿Y ahora qué estamos viendo? Un cordero. Y si uno mira detalles sencillos, ¿cómo estaba este cordero? ¿Enredado por dónde? Por los cuernos. ¿Por qué por los cuernos? ¿Por qué no pudo estar enredado, por ejemplo, por una de sus patas? Porque ese cordero debía ser perfecto, un sacrificio perfecto. Si hubiera estado enredado por la pata, su pata estaba lastimada, su pata iba a estar sangrando, así que no iba a ser un sacrificio perfecto. Por eso es que lo encuentra agarrado por los cuernos y lo toma y ofrece sacrificio. Entonces Abraham entendía eso: Dios se proveerá de un cordero. Y entonces esa evaluación, esa prueba, Abraham entendía: ya le estoy creyendo a Dios. Puedo creer en un Dios fiel, en un Dios misericordioso, en un Dios amoroso. Y sobre eso entonces adorar. Por eso es que tenía la convicción y la seguridad, y por eso le dijo a sus siervos: vamos a ir a adorar y vamos a regresar. ¿Y regresaron?
Claro que sí. ¿Ustedes se imaginan entonces a Abraham contándole a Sarai después lo que pasó? ¿O a Isaac contándole a la mamá lo que pasó? Pruebas de fe, momentos en la historia de Dios con Isaac, con Abraham, para poder dar testimonio de lo que han aprendido de Dios, de lo que hemos conocido de Dios, ¿no es cierto? Y usted y yo estamos en el mismo punto hoy que estuvo Abraham. Nosotros seguramente podemos dar testimonio que hemos aprendido y que hemos conocido a un Dios fiel. Podemos dar testimonio y podemos tener la certeza en nuestro corazón que podemos conocer a un Dios que provee para lo que necesitamos, a un Dios que nos cura, que nos sana, y tantos atributos de Dios en los que Él quiere que nosotros le conozcamos. Pero el más grande de todos, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a Isaac, y Dios le dijo no lo haga. Pero Dios, en su papel, en su rol de padre, hizo lo mismo, exactamente lo mismo con Jesús. Lo ofreció para quitar nuestros pecados, los suyos, los míos. Y no una voz del cielo que dijo, no, quieto, no lo haga. No. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús descender del monte, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces usted y yo tenemos ese regalo de Dios, de un sacrificio perfecto, de un cordero sin mancha, que ofreció Dios para pagar o para tomar lo que usted y yo merecíamos, la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de nuestra desobediencia en la persona de Jesús. Entonces podemos entender ese amor, podemos entender esa misericordia, podemos entender en la vida de Abraham lo que Dios estaba enseñando a Abraham. Pero también como iglesia tenemos esa oportunidad de poder compartir a otros esa verdad, esas verdades que Dios nos ha estado enseñando. Por eso, todo este tiempo que hemos venido hablando de este proyecto Leche y Miel, y desde antes, esa misión, esa labor, esa tarea que ha sido encomendada a la iglesia de ir y hacer discípulos para que otros conozcan del amor de Dios que usted y yo ya conocemos y ya experimentamos. Yo me imagino a Abraham, yo me imagino a Isaac contando lo que habían aprendido de Dios, verdades increíbles a través de ese suceso, de ese sacrificio, pero también verdades del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Entonces necesitamos ser evaluados por Dios, no para que Dios nos diga no he aprendido, no, para nosotros tener la esperanza que estamos en ese proceso de conocer a Dios, de conocer, de entender quién es Dios, sus atributos, su misericordia, y tenemos la oportunidad de como hijos otra vez ser enseñados por Él. Y que el Señor entonces sea nuestra oración, que nos evalúe. Necesito, Señor, tu evaluación para que tú me muestres qué tanto he creído de ti. Pablo decía, no que lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta de ese llamamiento. Igual, no que nosotros hayamos ya aprendido todo de Dios, de quién es Dios. Dios es un Dios eterno, un Dios infinito. No nos alcanzaría la vida para conocerlo, pero en este punto podemos conocer algo del carácter de Dios. Podemos depender de un Dios fiel, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que nos ama, de un Dios que está interesado por usted y por mí, que no le somos ajenos, y en ese sentido nos entendemos como hijos. Y qué privilegio el poder tener hoy esa oportunidad de como hijos